Bien, entonces les doy la bienvenida a esta jornada de actualización del mes de enero. Eh, un servidor, José Daniel López Barrientos, coordino estas jornadas de actualización para el Colegio Nacional de Actuarios. El propósito de las jornadas es que el colegio se mantenga cerca de sus agremiados, en primer lugar, y en segundo lugar, pues, acercarse a otros públicos. Ahora, se llaman jornadas de actualización porque otro propósito de las jornadas es que las personas que tienen un grado de actuario, pues se actualicen a través de temas de relevancia y de actualidad muy importantes, y que las personas que no son actuarios, bueno, pues que se actuaricen. Entonces, por esa razón se llama así. El día de hoy contamos con la presencia rutilante y muy distinguida de nuestro expositor, el doctor David Juárez Luna. Él es ingeniero matemático por la SPEM del Poli. Él es maestro en economía por parte del CIDE. También es doctor en economía por la Universidad de Essex en Inglaterra. Él es candidato a investigador nacional del SNI. Y bueno, él trabaja en las líneas de investigación de economía política, en las áreas de altruismo, identidad y redistribución de la riqueza, y política de generación de electricidad. Ha sido profesor en varias universidades en nuestro país y también en el extranjero, como el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Tecnológico de Monterrey en su campus Ciudad de México y la Universidad de Essex. También fue profesor investigador de la División de Economía del CIDE, donde estuvo a cargo de la puesta en marcha de la maestría en Economía Ambiental, donde también fue coordinador de la maestría en Economía. Actualmente, David es profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad de Anáhuac, México. Te damos la bienvenida, David. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todas y todos por la invitación. Y pues aquí estoy compartiéndoles un poquito de lo que hemos trabajado en un tiempo. Ya estoy compartiendo. Sí, ¿cuál es la dinámica, Daniel, del seminario? ¿Cuánto tiempo tengo? Pueden hacer preguntas mientras estoy exponiendo o al final, no sé cómo acostumbren. Por supuesto que sí. Aquí va la respuesta. Es muy sencillo. Tenemos en total un espacio de hasta 1 hora para tener esta jornada. ¿Por qué? Bueno, pues porque a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, a la gente le empieza a dar hambre. Entonces, tenemos hasta las 2 de la tarde para tener esta sesión. Entonces, si por ejemplo platicamos por espacio de, digamos, 30, 40 minutos y después tenemos una sesión de preguntas, o bien si durante tu presentación alguno de los asistentes desea hacer una pregunta, pues también es bienvenido. Ok. Entonces, tenemos hasta 1 hora y bueno, pues como se vaya presentando, ya sea que tú lo hagas como hilo de media, de corrido desde el principio hasta el final, o bien que vayan haciendo preguntas. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Gracias, Bueno, David. entonces como prefieran los y las asistentes, miren, yo tengo dos líneas de investigación. Como pudieron escuchar, soy doctor en economía y una de mis líneas es más hacia la parte económica, de teoría económica, pero por azares del destino también em, he llegado a estas cuestiones de generación de electricidad y particularmente lo que corresponde a portafolios de generación eléctrica. Aquí yo tengo otro trabajo previo a de generación eléctrica con tres tecnologías y en ese trabajo previo, a la hora de hacer la frontera eficiente, pues tuvimos ahí que hacer pares de tecnologías porque así lo hacía la literatura, pero eh, cuando uno habla de generación eléctrica en particular, nos damos cuenta que la generación eléctrica tiene muchas fuentes de incertidumbre por los cambios en precios de los combustibles, del CO2, y
dado estas fuentes de incertidumbre y dado que se tienen varias tecnologías para generar electricidad, se procura diversificar la generación a través de las diferentes tecnologías y para ello se utiliza el portafolio, la teoría de portafolio de Markowitz, eh, y obviamente que se busca los portafolios que se encuentran en la frontera eficiente, pero la mayoría de los artículos de la literatura que encontramos, y en general así he visto que se realiza, es que em, la frontera eficiente se genera a través de simulación. De hecho, los artículos únicamente dicen, a ver, de esta tecnología, de sus rendimientos, por ejemplo, es su media y varianza, ponen la lista de las medias y de las varianzas o desviaciones estándar, y aparece la frontera eficiente y, y así la generan. Entonces, lo que eh, nos preocupó, bueno, me preocupó en esa literatura fue de decir, bueno, ¿y de dónde sale esta frontera eficiente? Ustedes, la gran mayoría son actuarios, muchos están metidos en esta cuestión de finanzas y de diseño de portafolios, pero no va de más destacar que, pues, qué queremos decir en frontera eficiente. En este caso aquí les presento una frontera eficiente de un portafolio de dos tecnologías, ciclo combinado y termoeléctrica de carbón. En digamos, la presentación usual, el eje de las ordenadas es el valor esperado del valor presente neto y en el eje de las abscisas es la desviación estándar. Entonces, la frontera eficiente, cuando hablamos de rendimientos, es esta parte de la gráfica, los portafolios que cuando queremos aumentar el retorno esperado del portafolio, tenemos que aumentar el riesgo del portafolio. Aquí es una frontera eficiente basada en rendimientos, eh, una frontera eficiente basada en costos. En generación eléctrica se habla del costo nivelado de generación. Aquí les presento una gráfica con tres tecnologías: termoeléctrica de carbón, ciclo combinado, central nuclear. De igual manera, aquí está la media del costo nivelado, desviación estándar del costo nivelado, y la frontera eficiente es este conjunto de perfiles riesgo-retorno, riesgo-costo, perdonen, donde si quieres disminuir el costo, tienes que aumentar el riesgo. Yo aquí estoy acotando las fronteras, en este caso la frontera eficiente, a que el mayor riesgo que alcance, digamos, sea el menor de los tres riesgos de las tecnologías que presento. Entonces, repito, la idea, lo que ocurre en los artículos es de que la frontera eficiente la desarrollan a través de simulación y realmente los artículos no dicen nada de cómo desarrollan esas simulaciones, al menos los artículos de generación eléctrica. Y el objetivo, la contribución de este trabajo es abrir esa caja negra y proveer una metodología detallada de la construcción paramétrica de la frontera eficiente de un portafolio de generación de energía de hasta cinco elementos, cinco activos. ¿Ok? Entonces, continuamos. Es un artículo metodológico y aquí lo que les comentaba, desarrollo la metodología de esta frontera eficiente, la metodología paramétrica, y para verificar su validez y su alcance, replico los resultados de tres artículos publicados en la literatura y encontramos, pues digamos,
resultados más coherentes. Lo revisaremos ahora. Entonces, este es el primer esfuerzo de proveer una metodología paramétrica para construir la frontera eficiente de portafolios de generación de energía. Muy bien, entonces ya entrando un poco en la parte ya de la teoría, pues tomamos la teoría del portafolio de Markowitz, que muchos de ustedes conocen seguramente muy bien. X es la variable aleatoria que representa el rendimiento de, le pongo aquí un activo, realmente puede ser el rendimiento de una tecnología o de un reactor nuclear, y Y es una suma convexa de estos rendimientos, que es propiamente el rendimiento del portafolio, y alfa representa la participación de la tecnología I. ¿Ok? Vaya, en probabilidad básica, la media de este portafolio es la suma convexa de las medias y el riesgo o la desviación estándar es la manera, se calcula como la desviación estándar de una combinación lineal de variables aleatorias, que es la sumatoria de la participación al cuadrado más la varianza más esta doble sumatoria de las covarianzas. Aquí hay un supuesto importante, bueno, dos cosas. Primero, vamos a ordenar las tecnologías de acuerdo a la media de sus rendimientos. La tecnología 1 o el activo 1 es la de mayor media, después la de menor media y así hasta la que tenga menor media de todos. Esto va a garantizar que la media del portafolio se va a encontrar, obviamente, entre la tecnología de mayor media y de menor media. Y un supuesto importante, les voy a decir chicos como si estuviera dando en clase, pero no, un supuesto importante es que la covarianza es cero. Aquí yo sé que este supuesto es fuerte, tiene sus limitantes, pero ayuda a dar claridad a ciertos aspectos de la investigación que ya explicaré. La idea principal es de que si los rendimientos, por ejemplo, estamos hablando del valor presente neto de una central nuclear o de una termoeléctrica de carbón, esta varianza va a estar dada en millones o billones de dólares. Y el, esta sumatoria de las covarianzas va a ser muy pequeñita relativo a esta suma de varianzas. Entonces, repito, es un supuesto fuerte, lo hago muy claro en la investigación y destacamos, digamos, las limitaciones que esto podría traer, pero también las ventajas de ello. Entonces, ¿cómo funciona la metodología que estoy proponiendo aquí? Lo primero que hacemos es ordenar a las tecnologías, como ya lo dije, de acuerdo a su media. Entonces, el máximo rendimiento esperado del portafolio de generación de energía se alcanza cuando alfa 1 vale 1, cuando se le asigna toda la participación a la tecnología de mayor media. Posteriormente, se obtienen las participaciones de las tecnologías que garanticen el mínimo riesgo del portafolio. Para ello, resolvemos este problema. Hay que minimizar el riesgo del portafolio sujeto a que las participaciones deben de sumar 1. Y después de ello, una vez obteniendo las participaciones de mínimo riesgo, formulamos el riesgo de los portafolios de generación eficientes como una ecuación paramétrica de las participaciones de esos alfa. Y finalmente, la frontera eficiente corresponde a la ecuación paramétrica de los perfiles de rendimiento-riesgo que van desde el mínimo riesgo hasta el máximo retorno esperado del portafolio. Entonces, básicamente,
lo que les acabo de decir es, en este caso tenemos tres em, tecnologías: ciclo combinado, central nuclear y termoeléctrica de carbón. Las ordenamos de mayor media hasta la menor media. Encontramos las participaciones, los alfa 1, 2 y 3, que nos garantizan este mínimo riesgo, y la frontera eficiente es la ecuación paramétrica que nos lleva a este conjunto de perfiles riesgo-rendimiento. ¿Cómo obtuvimos esto? Vaya, se los platico así. En este caso, partimos de los datos obtenidos de este artículo de Roques y coautores de 2008. Ellos se basan en el valor presente neto esperado de las centrales y la desviación estándar. Aquí tenemos los datos. Ciclo combinado es la que tiene el mayor rendimiento, le sigue la central nuclear y finalmente la termoeléctrica de carbón. La central nuclear es la más riesgosa. ¿Y qué es lo primero que hacemos ya en la parte, digamos, técnica? El riesgo está dado como ya lo definimos. Asumimos que las covarianzas son 0 y encontramos que el riesgo el riesgo del portafolio alcanza su mínimo cuando las participaciones de las tres tecnologías son iguales a esta expresión. Alfa 1 está dada por esta multiplicación entre esta expresión que está dada por esto que aquí tenemos, ¿no? Y además, el riesgo del portafolio es menor a el menor de los riesgos de las tres tecnologías. Esto lo mostramos matemáticamente. De hecho, les puse aquí la prueba. Únicamente es un problemita de cálculo de varias variables que lo resolvemos con la matriz Hessiano y verificamos las condiciones utilizamos la matriz Jacobiano, la matriz de primeras derivadas, y verificamos las condiciones de segundo grado con el Hessiano y bueno, no tiene mayor problema. Y la siguiente proposición es esta, que de igual manera el riesgo está dado por el riesgo de combinación de variables aleatorias. Ordenamos a las tecnologías de acuerdo a sus rendimientos y aquí encontramos que el riesgo de los portafolios eficientes se obtiene por la siguiente ecuación paramétrica. Alfa 1, la participación de la tecnología 1, está dada por alfa x, alfa 2, alfa menos alfa a la 1 más x y alfa 3, 1 menos alfa. Donde alfa va desde esta expresión, alfa 1 asterisco, hasta un alfa de f que nos va a permitir cierto riesgo que se elija, y x lo encontramos de esta manera. ¿Cómo encontramos esto? Bueno, en la siguiente parte de la proposición, cuando los parámetros o las participaciones de las tecnologías toman esta forma, entonces la desviación estándar del portafolio ya queda únicamente en términos de alfa, del parámetro alfa, donde alfa va desde este término que es el menor de los riesgos hasta un alfa que se elija para un cierto riesgo que querramos alcanzar, y de igual manera la media la media del portafolio queda en términos de esta alfa. Entonces, ya que tenemos las participaciones de las tecnologías en términos de este parámetro alfa, la fórmula del riesgo, que es la desviación estándar, y de la media del portafolio, únicamente lo metemos a una página de Excel, le damos valores a alfa entre 0 y 1,
digamos, tan cercanos como querramos, y nos va a generar el, la frontera eficiente que les presenté en la lámina anterior. Aquí la cuestión es que yo creo que es lo más interesante, es cómo es que obtengo estos valores de alfa, estos parámetros. Y me voy a meter un poquito en la demostración eh, para encontrar estos parámetros de esa manera. Partimos del hecho de que el riesgo del portafolio alcanza su mínimo global en alfa 1 asterisco, alfa 2 asterisco y alfa 3 asterisco, y los portafolios están ordenados de mayor media, perdón, los tecnologías están ordenadas de mayor media a menor media. Entonces, el riesgo del portafolio, la desviación estándar, bueno, aquí me faltó un cuadrado, está dada por alfa 1 al cuadrado, sigma 1 al cuadrado y así sucesivamente. En lugar de escribir esto como tal, yo lo presenté como una combinación de sumas convexas y estas sumas convexas de pares de tecnologías. Aquí le meto el parámetro beta por la desviación, la varianza de la tecnología 1 más 1 menos beta al cuadrado por la varianza de la tecnología 2, es decir, vaya, nos queda claro a todos, cuando beta vale 1, estamos en sigma 1, beta vale 0, estamos en la varianza de la tecnología 2. Y lo mismo hago para este conjunto de tecnologías multiplicado por un alfa y por 1 menos alfa al cuadrado para la varianza de la tercera tecnología. Al multiplicar de esta manera, perdónenme, nos queda que la varianza del portafolio es alfa cuadrada, beta cuadrada por sigma 1 al cuadrado, alfa cuadrado 1 menos beta al cuadrado por sigma 2 al cuadrado y 1 menos alfa por sigma 3 al cuadrado. Necesitamos que alfa y beta estén entre 0 y 1. Nos damos cuenta que cuando alfa y beta valen 1, entonces la varianza, el riesgo del portafolio es igual al riesgo de la tecnología 1 y cuando alfa vale 0, el riesgo del portafolio está en la tecnología 3. Entonces, entre 0 y 1 vamos de el riesgo de la tecnología 1 al riesgo de la tecnología 3. Ya, digamos, estamos en los extremos del portafolio, del riesgo del portafolio, pero además necesito garantizar que ese parámetro alfa pase por la combinación de participaciones de mínimo riesgo. Entonces, para ello, lo que hago es alfa 1 lo igualo a alfa por beta, que es esta que está aquí. Alfa 2, al asterisco, el óptimo, lo igualo a alfa por 1 menos beta, y el alfa 3 lo igualo a 1 menos alfa, lo que al desarrollarlo encuentro que este es el valor de beta y este es el valor de alfa. Pero como alfa y beta deben de valer 1 y digamos en el mismo instante para alcanzar el riesgo de la tecnología con mayor media, propongo esta relación entre estos dos parámetros, que beta es igual a alfa a la x. Entonces, cuando alfa vale 1, beta vale 1, y cuando alfa vale 0, beta vale 0, y ya con esto resuelvo para x, donde x me da esta expresión y encuentro precisamente las participaciones de las tecnologías en términos del parámetro alfa. Cuando alfa vale 1, estoy en la tecnología 1. Cuando alfa vale 0, estoy en la tecnología 3 y en algún punto entre 0 y 1 voy a alcanzar el portafolio de mínimo riesgo. Entonces, esta es la manera en que se construyó la ecuación paramétrica y posteriormente únicamente se
sustituye en la varianza y encontramos el valor de alfa que garantiza el mínimo riesgo, y es así como también tenemos la media del portafolio para estos valores de alfa, el de mínimo riesgo y un riesgo que elegiremos según las necesidades del portafolio. Entonces, de esta proposición 3, encontramos que para el artículo de Roques y coautores, el portafolio de mínimo riesgo de las tres tecnologías es 170, la media 46, y aquí están las participaciones de ciclo combinado, central nuclear y termoeléctrica de carbón. Roques no encuentran estos valores. Ellos únicamente realizan su análisis tomando pares de tecnologías y vía ello no encuentran el mínimo riesgo ni la media correspondiente al mínimo riesgo y por supuesto tampoco las participaciones. Y cuando calculamos el valor de X y la ecuación paramétrica de las participaciones, tenemos que el parámetro alfa va a ir desde 0.74, que es donde se alcanza el mínimo riesgo, hasta 1. La media igual va a estar entre 46 a 139, y como lo comenté, esto lo metemos en Excel, igual las fórmulas de varianza y de media, y nos genera rápidamente esta frontera eficiente. Repito, en el trabajo de Roques, ellos únicamente simulan algo como esta línea roja, naranja y amarilla, pero no encuentran los mínimos, las combinaciones de tecnologías de mínimo riesgo para los portafolios de dos tecnologías. Y como es evidente, ellos, aun cuando tomaran esta combinación, deja fuera a portafolios que tienen menos riesgo. De hecho, la conclusión de Roques es que se debe de invertir el 100% en ciclo combinado. Y nosotros encontramos que hay otros portafolios con menor riesgo, sí, menor rendimiento, menor valor esperado, pero menor riesgo. Ya la elección de a cuál de ellos se escoge, pues ya depende de la aversión al riesgo del policy maker, ¿no? Del tomador de decisiones. Y con los parámetros encontrados, les repito, en Excel ya podemos tener este tipo de gráficas con las participaciones, el valor de alfa, que es la línea en azul, es el parámetro, azul con puntos, la azul clara es la desviación estándar y la línea verde la media. Y vamos desde el mínimo riesgo hasta la máxima media o valor esperado del portafolio. Entonces, aquí encontramos que el ciclo combinado domina fuertemente el portafolio, pero que hay portafolios que le asignan menos del 100% al ciclo combinado. De hecho, el portafolio de mínimo riesgo le asigna el 53% al ciclo combinado, 20% a la central nuclear y 25% a la termoeléctrica de carbón, y esto contradice el resultado de Roques, donde ellos argumentan que todo se debe de invertir digamos, se debe de ir hacia ciclo combinado. Ya cuando hacemos unas operaciones similares para 4 tecnologías y tenemos igual una proposición para encontrar el portafolio de mínimo riesgo y otra proposición para la ecuación paramétrica de la frontera eficiente, y aquí replicamos un artículo de Jain y coautores. Ellos toman portafolios de reactores nucleares. Entonces, de igual manera,
Tenemos la media, son tres nombres, ahí con nombres técnicos, el Gen 3, el HTR, SCWR y el FR, sus respectivas medias y varianzas. Y aquí está lo que nosotros encontramos utilizando nuestra metodología. El mínimo riesgo es 0.55 y ellos se encuentran 0.95. La media asociada al mínimo riesgo es 85, aquí es 6. Ellos dicen que a Gen 3 no hay que darle nada, y nosotros decimos que se le debe de dar el 18% en el mínimo riesgo. HTR 26 difiere de 35, SCWR 27% difiere mucho de este 9%, y nuestros resultados contradicen lo que la conclusión de Jain, donde indican que un inversionista, quien quiere minimizar la incertidumbre de los rendimientos, eh, debe de elegir un portafolio con más reactores del tipo Gen 4, que son FR 56% y 35% del HTR. Entonces, aquí tenemos esta cuestión y es similar a lo anterior, solo que aquí aparecen dos valores de X, X1 y X2, pero de igual manera se tiene la ecuación paramétrica, su correspondiente varianza y media, y aquí tenemos la frontera eficiente. En este caso, yo acoto la frontera eficiente a que alcance el riesgo de este reactor FR. Tenemos los 4 reactores, el que tiene mayor riesgo es Gen 3, después menos riesgo el SCWR, HTR, y el que tiene menor riesgo es el FR. Se podría permitir que la frontera eficiente llegara hasta acá, pero pues yo digo, si vamos a diversificar para disminuir el riesgo, o uno de los es disminuir el riesgo, pues hay que permitir que el riesgo sea a lo más tan grande como la tecnología o el reactor menos riesgoso. Y de igual manera, ya con los parámetros, podemos tener este tipo de análisis. Y repito, alfa puede incrementar los incrementos en alfa pueden ser tan pequeñitos como querramos, y ya el tomador de decisiones, pues dependiendo de su aversión al riesgo, decidirá qué combinación de reactores en este caso le gusta más. Y finalmente, otra aplicación para 5 eh, em, activos es aquí el artículo de Roques y coautores. Ellos toman datos de producción de viento en 5 países europeos: Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, España, para identificar portafolios que vayan que conjunten a países productores de electricidad a través de viento. Para ello se utiliza el factor de capacidad de viento, de energía por viento, y su desviación estándar. De igual manera, ordenamos los países de acuerdo a la mayor media, de mayor a menor media, con sus respectivas desviaciones estándar. Perdónenme. Y aquí tenemos la comparación de nuestro análisis con el de Roques. Son un poco más parecidos estos datos, pero aún así hay diferencias. Y debo decir, Roques únicamente da estos datos en una gráfica. O sea, no es capaz de darlos de manera exacta. De igual manera, en los dos artículos anteriores, únicamente presentan la gráfica, y en la gráfica pues uno tiene que más o menos inferir cuánto valen las participaciones, en este caso de países. Y bueno, aquí tengo ya la frontera eficiente,
que de igual manera yo la permití que llegara hasta el riesgo de Francia, pero pudo solo dejarse al de España, que es de menor riesgo, o hasta el de Dinamarca. Y eh, aquí presento todos algunos portafolios en la frontera eficiente. De hecho, esta frontera eficiente llega aquí hasta el 8, pero pongo los 3 restantes, que es cuando se asigna todo a España, únicamente para comparar con el artículo original. Y bueno, pues esa es básicamente la contribución del artículo, la metodología paramétrica para este tipo de portafolios de generación eléctrica. Y pues yo argumento que la metodología tiene ciertas ventajas, como que permite conocer análisis de hasta 5 activos o hasta 5 tecnologías, permite conocer las participaciones de los activos a riesgo retorno. La frontera eficiente puede ser limitada a un máximo riesgo permitido del portafolio, provee resultados más coherentes que los obtenidos en la literatura existente. Esta metodología hace notar que hay alternativas de inversión óptima que han sido olvidadas o no han sido tomadas en cuenta por análisis previos, y dado que si se toman en cuenta estos portafolios óptimos, se evitan sesgos en el diseño de políticas de inversión en generación eléctrica. Por lo que digo, cada quien, pero yo argumento que la formulación paramétrica de portafolio de generación eléctrica provee una herramienta fuerte para inversionistas o diseñadores de política de generación de energía. Entonces es lo que yo les vengo a compartir. Si hubiera alguna duda, pregunta, algo que quisieran comentar, con mucho gusto los atiendo, por favor. Daniel. Hola. Vamos a ver, estamos esperando las intervenciones de nuestros colegas. Alex Turner, Aram Vázquez, Betsy, Emilio. Estamos recibiendo preguntas. Perdón, no sé si me fui muy rápido, entre el que dijo Daniel, tenemos hasta las 2 y a mí se me hace razonable que un seminario no dure más de 1 hora, pero sí, cualquier pregunta, por favor, indíquenme. Hola, yo tengo una duda de cómo funcionaba lo de los países. O sea, eso significa que si invierto en activos de esos países relacionados con tecnologías de viento, Ujú. digamos que dependiendo del país en donde invierta es que aumenta, digo, tanto el riesgo como el rendimiento. No, miren, aquí debo de hacer una aclaración. El portafolio de generación eléctrica únicamente nos indica, se utiliza para diversificar, para decir de qué tecnología generas más electricidad. No es como un portafolio de inversión donde tienes un activo muy riesgoso, donde tienes
otro activo libre de riesgo, entonces puedes invertir en uno y pides prestado en otro. Aquí de lo que se trata principalmente es la pregunta es, ¿qué porcentaje de electricidad vas a generar de cada tecnología? Para esto es la diversificación. No es, otro problema es si inviertes, por ejemplo, en acciones de empresas nucleares o si inviertes en acciones de empresas de ciclo combinado, eso es otro problema que también se aborda con portafolios, pero no es el objetivo de este trabajo. Aquí lo que se hace únicamente se tienen en los países la producción de viento. ¿Qué tan viable es generar electricidad en diferentes países? Y lo que nos presenta aquí son el factor de la capacidad de generación de energía por viento de Australia, de España, de Dinamarca. Entonces, lo que se busca en este portafolio es, a ver, la electricidad no se puede almacenar. Estamos pegados, nuestros países están pegados. ¿Qué tal si generamos electricidad en nuestros diferentes países y de allí no nada más se consume, por ejemplo, en Austria, sino si es rentable producirla en Austria, pues le pasas un poco a Dinamarca, un poco a Francia. Entonces, aquí este portafolio lo único que indica es, tienes la media de este factor de capacidad de generación de energía por viento de varios países y la pregunta es, ¿qué proporción de electricidad del 100% que vas a generar en estos 5 países, qué proporción generas en cada país? No necesariamente lo que va a consumir cada país. Entonces, el portafolio de menor riesgo es donde Dinamarca genera 11% del total de electricidad, Australia 3%, Austria, España 32%, Francia 28% y Alemania 23%. No está refiriéndose a rendimientos de un inversionista. ¿Sí queda claro, Emilio y compañeras y compañeros? Sí, muchas gracias. Y si me lo permites hacerte otra pregunta. Por favor. ¿Hay algún estudio justamente que tenga, digamos, datos hechos con América Latina? O sea, porque esto es como muy con datos hechos de Europa, ¿no? Uh-huh. Sí, datos de esto de generación de viento o de cuál, porque yo les presenté 3, un estudio donde se tienen 3 tecnologías, una de ciclo combinado, central nuclear y termoeléctrica de carbón. Esto es un estudio en Inglaterra. El segundo estudio es de reactores nucleares. Ahí la pregunta es, queremos generar electricidad a través de centrales nucleares, pero tenemos diferentes tipos de reactor nuclear. ¿Qué combinación de estos reactores nucleares es más conveniente para generar electricidad? Entonces, y este último de viento. Entonces me preguntas de estudio, en cuál de los 3 escenarios En el último escenario. mira, realmente no lo conozco, esto de viento. Yo tomé el artículo, digo, porque estoy en pro de las energías renovables, pero además porque tenían datos para 5 portafolios de 5 elementos y no es muy fácil encontrar en la literatura portafolios que tengan eh, más de 5 elementos. No desconozco si haya algo para América Latina en términos de viento, Emilio. De acuerdo, muchísimas Pero gracias. lo buscaré. Gracias a ti. Hay una pregunta por parte de Aram Vázquez, por favor. En sí, retomando un poco lo de la energía a través del viento, en cifras para México, pues había empresas aquí como la española, esta creo que es Iberdrola,
que pues de manera despectiva el presidente decía que pues ponían sus ventiladores ahí y generaban electricidad. Pues hemos visto últimamente en su política energética que es un poco retrógrada, un poco más a los fósiles, al carbón, al petróleo otra vez. Entonces, pues México, a través de la reforma energética, esperábamos que fuera a ser pues un país atractivo para energías renovables por medio de las subastas, pero pues, con el presidente, pues su política energética no ve al futuro, pues parece que México puede otra vez regresar a esta época energética de los 70s. ¿Usted qué tanto cree que esto pueda pues ahuyentar un poco la inversión, los sorteos de energías renovables aquí en México? Mira, Aram, bueno, es una pregunta que va más allá de el artículo que estoy presentando. Este es un artículo metodológico hacia generación portafolios, únicamente de portafolios, pero con lo que tú dices, miren, hay que tener varias cosas en cuenta. Una, para generar electricidad hay varias tecnologías. Las tecnologías de carga base, así se les llama, son las que trabajan 24/7, que son tres: termoeléctrica de carbón, ciclo combinado y central nuclear. Esas son las tres que trabajan 24 horas, 7 días de la semana, y su factor, es decir, si tú tienes una central nuclear trabajando, y voy a decirlo así, está valorada en que va a producir 1000 megawatts, te va a estar produciendo entre 1000 megawatts, dependen de diferentes combustibles, termoeléctrica de carbón, obviamente del carbón, que es muy contaminante. Ciclo combinado depende de gas natural, que el gas natural también contamina mucho. Actualmente, en Estados Unidos sobre todo, y en ello el resto del mundo, están muy inclinados hacia la generación combinado. De hecho, aquí en México, la electricidad, como el 50% se genera por ciclo combinado. Esto porque han escuchado del fracking, esta técnica para obtener gas natural, que ha abaratado mucho el gas. Entonces, como el combustible se está abaratando mucho, se tiene una tendencia hacia ciclo combinado, pero de igual manera contamina bastante. Las centrales nucleares, el combustible es el uranio activado. Allí las centrales nucleares no emiten CO2, pero hay un debate muy álgido sobre los desechos del combustible. En algún momento se desechan y esto tiene que ir a algún lugar, y también es contaminación. Las renovables, que son eólica, viento, fotovoltaica, el sol, hidroeléctrica, termoeléctrica, esto de que se genera por eh, que se genera a través de biocombustibles, son una alternativa, pero el factor de carga es muy bajito, de un 20%, por ahí así. Y además son muy intermitentes. No puedes saber muy bien cuánto viento va en una región de mucho viento, pero mes con mes, año con año, el viento va variando. La fotónica, hay sol de día, pero no de noche. Entonces, las, eh, las tecnologías renovables o alternativas, como se les llaman, son vaya, yo soy estoy en pro de ellas, pero la realidad es que mete más parámetros de incertidumbre al análisis, y debido a que su factor de carga es muy bajo, granjas solares, pon ventiladores, pero el main, la producción
más sustancial de electricidad debe de venir de alguna planta de carga base. Entonces me preguntas que yo qué pienso con las subastas. Necesitaría leer las condiciones ya de manera más puntual. No la tengo presente, pero la realidad es de que si lo que se pretende es cuidar el medio ambiente, sí hay que tomar en cuenta las energías alternativas, pero como les acabo de explicar, tienen más fuentes de incertidumbre y no pueden ser solo alternativas. Debe haber algunas tecnologías de carga base también. No sé si di respuesta, Aram. Sí, perfecto. Me quedó claro. Uh-huh. Fíjense, ¿Alguien más? si me permiten, sí, yo quisiera participar con una, es un comentario, a mí me parece muy interesante el hecho de que lo que David logra es extender la metodología de convexificación de portafolios de inversión para pues, finanzas y diversificación de riesgos para poder atacar el problema de transferencia de masas, en este caso de transferencia de masas en energía. Entonces, primero, me parece una aplicación súper interesante y además súper novedosa, ¿eh? Fíjense, este trabajo está publicado in extenso en la revista del IMEF, en la REMEF, la revista de Economía Mexicana. Economía y finanzas. De Economía y Finanzas, exactamente. Ajá. Sí, está en el número de enero. Entonces, bueno, yo entiendo que pues, en solamente el intervalo de una hora, pues es difícil captar todas las ideas que, 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 que un expositor nos presenta, ¿no? Pero si están interesados en el tema, pueden echar un ojo al artículo in extenso y además, bueno, pues lo fabuloso de esa revista es que es una revista de acceso abierto. Entonces, pues ahí la pueden ver. Si gustan, puedo poner la liga a la REMEF para que puedan ver el artículo ahí en el internet, ¿no? Entonces, está en el último número y es más, les voy a poner la liga para todo el último número y que ustedes lo puedan consultar directamente. Se dice Betsy que sí, que por favor. Ahí está. Okay. ¿Sí? Entonces, bueno, viene en particular, por supuesto, el trabajo de David, ¿no? Pero además vienen otros trabajos. Entonces, pues es importante, especialmente para los más jóvenes en nuestro auditorio, que sepan que hay esa posibilidad, ¿no? De publicar en revistas como esta, la REMEF, bueno, pues permiten que haya una divulgación de la disciplina, ¿no? Y que además, David, cuéntanos, ¿cuánto cuesta publicar en la REMEF? No, sí, cuesta bastante. Miren, la realidad, yo este artículo lo quería mandar a una revista más. De hecho, la mandé a Economics, que es como que el top, Daniel Baremos, más abajo, y de ahí hasta las que están más altas a nivel nacional, ¿no? Pero como a mí me tocó aplicar, entonces lo que hice fue irme a la opción más alta en finanzas, que es la REMEF, y sí, vaya, hay que presentar pues artículos muy depurados, muy bajados, y los comentarios de los referees son muy, bastante, digamos, largo, pero pues nos gusta hacerlo y por eso lo realizamos. Por supuesto, pero fíjense, eso de lo que David nos habla, es algo que, pues a lo que uno está sujeto siempre que escribe un artículo de investigación, ¿no? La cuestión es que muchas veces las revistas además cobran en dinero
Y ¿saben qué? Y especialmente cuando es una revista de acceso abierto como la de la REMEF, pero la REMEF no cobra. Entonces, no le cobra ni a los autores ni a las personas para ver los artículos, todavía. Entonces, es importante que ahorita pues bueno, el acceso es abierto para quien sea, para leer los artículos, pues las personas los puedan leer, los puedan consultar libremente, y bueno, pues que acudan a esta clase de instancias, ¿no? Porque hay otras revistas que, pues sí, o sea, nosotros autores no nos cobra, pero a las personas sí les cobra por ver, ¿no? Entonces, pues bueno, esa revista es una revista de calidad, está en el Padrón Nacional de Revistas de Calidad del CONACYT, y bueno, pues vale la pena revisar los contenidos, ¿no? Ahí les pusimos la referencia para que vean en particular el trabajo de David, pero otros trabajos más. ¿Seguimos recibiendo preguntas o ya es todo? Ok. Terminamos entonces. Vamos nada más a leer la constancia de David, ¿sí? Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla desde la máquina en la que me estoy, desde esta otra computadora. Aquí está. Entonces, comparto pantalla y dice, ok, dice... doctor David Juárez Luna, presente por medio de esta carta, me complace dirigirme respetuosamente a usted para felicitarlo sinceramente por su participación como expositor en la jornada de actualización que tiene verificativo el día de hoy fíjense, de 1 a 3, con el tema carteras de generación de energía, una formulación paramétrica de la frontera eficiente. El objetivo de estas jornadas es ofrecer al gremio actuarial mexicano, o sea, ustedes, un foro vivo de discusión sobre temas relevantes de actualidad, mientras que facilitamos para ellos la validación de horas de educación continua y su colaboración nos resulta esencial para lograr este cometido. Sin más por el momento, quedo usted dejándole un saludo cordial y agradeciéndole la distinción de su atención. Sigo a sus órdenes para ampliar o detallar la información aquí presentada. Sinceramente, un servidor. Y bueno, leo esta carta ante todos ustedes porque pues es importante que sepan que existe la posibilidad de que pues ustedes mismos colaboren en la jornada de actualización como expositores. Fíjense, como miembros certificados del colegio, ustedes tienen acceso hasta a 2 horas de educación continua por participar en este evento, ¿sí? Pero vamos, como expositores, pues ustedes pueden validar todavía más si son miembros certificados del colegio. Si lo hacen de manera altruista, como es el caso de David, bueno, pues se agradece mucho y es muy valioso, ¿no? Sin embargo, si lo hacen como miembros certificados del colegio, pues obtienen todavía más, ¿no? Entonces, es que yo no puedo ser miembro certificado. Porque él es ingeniero matemático de licenciatura, sí. Entonces, bueno, pues sirva la presentación de esta carta como una invitación para las personas en nuestro auditorio, tanto para los que ya son miembros certificados como para los que están en proceso del devenir actuarios, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho a todos por estar en esta jornada de actualización, en especial al doctor David Juárez Luna. Y bueno, pues si no hay más, entonces cerramos la sesión agradeciéndoles a todos por su atención, por su presencia y sobre todo por su paciencia. Nos vemos en la jornada de febrero. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todas y todos. Gracias, bye bye. Muchas gracias. Bye, adiós.